Creo que hoy los hechos están demostrando que la misma naturaleza le está cobrando al hombre con la inteligencia que tiene la naturaleza. Además, porque está demostrado, lo que es medicina, que los hombres no tienen nada que hacer con su medicina frente a la capacidad de adaptación de miles de millones de años que tiene la naturaleza, que es una forma de inteligencia. Y que por eso siempre la medicina tiene que estar adaptando, porque ¿cómo vamos a combatir a los virus cuando los virus llevan millones de años con capacidad de aprendizaje de adaptabilidad? Los hombres, ese es un combate que se entiende que hay en la medicina, ¿no? Sí. Eso porque además la inteligencia va más allá de la simple razón, ¿no? Es una condición. Pero en últimas todos son una expresión de lo biológico, ¿no? O sea, la realidad es una expresión de lo biológico y la interpretación de esa realidad también es una expresión biológica. Ese es un peso de la postura. Bueno, yo ahí sí entro. Pues si bien a mí me parece que sí fundamenta una parte, o sea, de hecho parte de ahí, o sea, el man arranca explicando y diciendo la cuestión biológica como elemento fundante, pero también habla de la condición del individuo, de lo social y de lo no social. Y de lo no social va a entender también como formas de interacción colectivas no necesariamente consensuadas o racionalmente establecidas. Digamos que yo lo ubicaría más ahí. Esas formas comunitarias heredadas entrarían dentro de ese marco de interacciones no sociales, a pesar de que uno, digamos, de lo que nos enseñan en ciencias sociales es que esas también serían relaciones sociales. Aquí él nos entra a dar un parámetro de construcción de lo que sería lo no social, pero también entra a decir que eso también es constitutivo del ser humano. Y entonces el ser humano, si bien es un ser biológico, también es individuo, también es ser social y también es ser no social. Y en ese sentido, a mí lo que más me aporta el texto es en términos de cómo el conocimiento no se da en términos de esa facultad cognitiva, sino que se da en términos de la interacción social y es una construcción social, incluso en términos de la experiencia, y que la experiencia va a estar mediada por la praxis de vida en el lenguaje, y que eso es el elemento diferenciador en términos ya de lo biológico. Entonces sí hay un elemento diferenciador de lo biológico, de lo humano. Entonces no es solamente meternos en la discusión de lo biológico, sí, lo biológico va a determinar y va a limitar unos tipos de interacción, pero no nos va tampoco a constreñir. O sea, eso nos marca unos límites, pero también nos marca unas diferencias con relación a los otros seres. Y ahí es donde hace una diferenciación entre el tipo de... O sea, no podemos decirle inteligentes a un animal que no ha desarrollado la vida en el lenguaje que desarrolla el ser humano, y ahí empieza a catalogar otro tipo de inteligencia. Entonces, el modelo de adaptación que nosotros hacemos a partir de la construcción del lenguaje, y ahí es donde me interesa un poco la discusión, ya, porque ahí si nosotros nos metemos, estamos ahorita en un campo específico, el campo de la ciencia, o sea, nos investimos de toda esta cosa, venimos a la Universidad Nacional a hacer ciencia, a producir conocimiento. Y hay un peso específico en esta convocatoria, en este tipo de disposición. Pagamos por hacer doctorados, maestrías, posgrados, para validar unas reglas de conocimiento y de producción de conocimiento, que son las que en alguna medida se pueden cuestionar a partir de los planteamientos de Maturana. Pero que los cuestionemos no quiere decir que esa crítica ya esté realizada. O sea, yo no puedo equiparar la comunidad, a pesar de que epistemológicamente el argumento me lleva ya a la comunidad religiosa, a la comunidad científica, porque hoy tiene mayor peso la comunidad científica que la comunidad teológica en términos de la validación de un saber. Y eso políticamente juega como elemento diferenciador. Esos son los elementos que para mí serían importantes. Bueno, en mi caso el conocimiento que tuve de Maturana, yo conocí a ese autor hace unos años, pero lo conocí a través de las analogías que se hacían de las comunidades del mundo natural hacia lo social. Entonces fue una cosa interesante cuando se comenzó a hablar de esto, tal vez hace unos 5 o 6 años, y se hablaba como algo que bueno, que podría proponer algo más allá de la cuestión, que podría dar una explicación inclusive para analizar fenómenos de la no asociación humana, de la anomia,
de descomposición social, de la necesidad de alguna cohesión mínima, y era interesante en ese momento, pero de todas maneras el peso de la prosa que hay en la ciencia, la prosa que arrebata muchas propuestas originales es muy fuerte, y esa prosa es la prosa de otro tipo de pensamientos que no ha dejado evolucionar mucho esto, no ha dejado avanzar más esto. Desde la misma propuesta que siempre se ha hablado de por qué no validar, por ejemplo, el conocimiento endógeno, cuando se hablaba de las propuestas de si de verdad existe una filosofía para Latinoamérica o una filosofía latinoamericana, y recordábamos a Dussel, recordábamos a Fassbord ahora, pero pues sigue la misma pregunta. Entonces, ¿qué capacidad de batería teórica contundente puede tener una propuesta como esta, que puede parecer muy interesante, muy al lugar, pero qué capacidad puede tener realmente para explicar una cantidad de problemas que no son solamente querer nosotros sentirnos como Maturana o alinearnos con un tipo de esas propuestas, sino verdad si nos explica más allá? Entonces, por lo que seguimos viendo en los análisis sociales, infortunadamente no fue tanto el avance, no fue tanto el despliegue de la propuesta de Maturana. Una propuesta interesante, y en el caso nuestro, de los que somos cercanos al pensamiento latinoamericano y que creemos en la posibilidad de una filosofía nuestra, pues interesante, y uno sigue avanzando. Pero en el concierto mundial es débil todavía, o sea, lo que podemos hacer y lo que podemos opinar. A mí me preocupan dos o tres cuestiones. Yo digo, bueno, si el mundo natural es de esa manera tan contundente, y juzgamos todo de acuerdo inclusive a nuestras enzimas, juzgamos todo de acuerdo a nuestra capacidad que tengamos de síntesis de nuestros sentidos, la percepción que tenemos. De ese espacio estamos haciendo en este momento una cantidad de juicios, de percepción también, que es netamente del mundo natural, y después de pronto será mental. Pero ¿será que esto realmente nos llevará a algo grande, algo que realmente podamos nosotros decir desde Latinoamérica dijimos que, o desde nuestro pensamiento endógeno dijimos que? Entonces, a mí me preocupa eso, y me lo cuestiono constantemente. Me parece que si le damos un poco más de oportunidad a Maturana y a otros pensadores de la epistemia nuestra, yo creo que de pronto nos podemos encontrar que inclusive podemos llegar a algún momento a decir que la razón de Occidente no nos interesa, y que la razón de Occidente es la peor muestra de lo que no debe ser los seres humanos, de esa razón desenfrenada que nos tiene en estos momentos al borde de todos los cabos. De todos son todos. Y para cerrar, si dijéramos la palabra realidad, entonces la realidad tendría que comenzar a deconstruirse desde lo que entendemos en nuestro lenguaje, que se construye desde nuestras cuerdas vocales y una cantidad de aparatos biológicos, y nos dice que entonces qué sería democracia, qué sería el tal progreso, qué sería el tal capital, qué serían los derechos humanos. Y muchos que de pronto podemos tener pensamiento crítico, medianamente crítico, podríamos llegar a decir entonces que esa realidad es simplemente una cantidad de vacíos y de consensos aplastantes, que son los que nos tienen hasta este momento, incluido el consenso que nos dice que es saber, lo que decía Milton. De ese caso el consenso es el título, el consenso es las cavernas del conocimiento, o los N páginas con cantidad de miles de citas de argumentos de autoridad, nos dice quién lo dijo y quién no lo dijo. Entonces, es una realidad profunda, si vamos hasta ese nivel de esa invitación de pensamiento. Yo quiero también, un poco articulado a lo que tú dices, es mirar cómo el ejercicio, por ejemplo, que plantea Maturana en la biología del amor hace referencia al planteamiento de las sociedades matrísticas, o sea, de hombre y mujer como complemento, y plantea la lógica en el campo del saber de la complementariedad de puntos de vista y no del choque. Frente a eso, uno podría plantear cómo la ubicación de puntos de controversia permite articular núcleos de problema que no son únicos, sino que son diversificados. O sea,
en esto quisiera citar un poco a Bourdieu cuando plantea que la realidad no es solamente una, sino que el sociólogo plantea diferentes tipos de realidad, porque la realidad tanto de hombres y mujeres, en el caso de lo que plantea Maturana, es diferente. Entonces existen múltiples enfoques y múltiples formas de ver la vida, y la realidad en ese punto o como yo la tomo desde lo del texto, es una construcción, es algo hecho. O sea, el hecho investigativo se construye y lo diseña el investigador. Y en ese punto uno podría empezar a replantearse que es una cosa que yo podría compartir, sí, los vacíos que tenemos o las preocupaciones que tenemos están mucho más allá de la realidad que nos venden incluso por los medios. O sea, cómo salir de ese estado, como diría Heidegger, de ese estado interpretado, de otro ya pensó la realidad por mí, trate de trabajarlo y trate de hacerlo como se la estamos planteando y tratar de romper el esquema, o sea, decir, venga, no, qué pena, o sea, el mundo se puede ver desde otros puntos de vista, se puede construir desde otras formas y es parte de cómo se potencia el pensamiento crítico en cada uno de los investigadores, en cómo las herramientas pueden tener diferentes usos. Es también un poco el tratar de cuestionarse uno mismo y en eso sí quisiera botar una tesis sobre la mesa y es que hacer investigación es un estilo de vida, es una forma que le permite a uno estar en constante reflexión para llegar al escenario de esa filosofía nuestra. Por ejemplo, en el campo de la administración pública se leen miles de autores norteamericanos, chinos, japoneses, y una de las discusiones que se tiene actualmente en Latinoamérica, ¿y cuál es la de nosotros? O sea, ¿cómo es que nos pensamos desde lo que hemos vivido nosotros, incluso desde nuestros errores, lo que es nuestra ciencia, lo que es nuestra óptica de estado, nuestra óptica de realidad? Y creo que tratar de empezar a cuestionarse de fondo genera transformaciones que nos pueden llevar mucho más lejos. No solamente quedarse en el texto o en la cuadrícula del texto, sino tratar de mirar cómo se llegan a praxis, que eso lo plantea el texto, desde nuevas formas de pensarse la realidad. O sea, el autor simplemente es una guía, pero los caminos los construimos nosotros como investigadores. Ahí. ¿Quién más quiere aportar, sumar elementos al...? Yo quisiera resaltar, por una intervención anterior, me quedó la impresión de que se asimilaba la herencia de la biología como con un peso determinista en la evolución de las sociedades. Sin embargo, ni en la biología, ni en la misma teoría evolucionista hay ese carácter determinista y por el contrario, lo que hay, a pesar del evolucionismo, es una multiplicidad de posibilidades para el desarrollo de. En esa medida, lo que yo entiendo de la lectura de Maturana es que conceptos como los que mencionaba el profesor de democracia no tienen un significado per se, sino se construyen en la praxis misma de vida de todos los seres vivientes. Y en esa medida se descarta por completo ese carácter determinista. Era solo con respecto a esa interpretación, a esa sensación que me quedó de un par de interpretaciones. Recojamos, miramos No, la siguiente tesis. Yo no tengo tesis, no, yo hice, porque el sistema que yo estructuré es tratar de sacar las tesis textuales de cada uno de los capítulos, digamos así. Entonces no sé si queda más en términos de polémica las tesis que plantea el compañero. Venga, leemos. Ahora, yo pienso que de todas maneras podíamos jugar un poco, así como en sistemas, y los sistemas hay que, todos los sistemas son cerrados, ¿cierto? Ahí sin natural, o sea, para no dejar abierta la cuestión de que quedó
la discusión de por qué la realidad es un problema